Para el que entre ahora, estamos aquí para hablar de psicología, por si alguien tiene alguna pregunta y pues no se acaba de atrever a preguntar a un psicólogo o acudir a un psicólogo. Pues bueno, aquí yo soy psicólogo y el que quiera saber algo al respecto, pues para eso estoy. Vale. Vale, son las 8. Son las 8, vamos a empezar. Así que, bueno, estoy a la espera de que alguien me haga alguna pregunta al respecto, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que se os ocurra. Y si nadie tiene ninguna pregunta, pues nos vamos. No. Tengo aquí algunas preguntas que me han hecho por privado durante toda la semana para aclarar algunas cosas. Incluso algún paciente me ha comunicado que quiere saber algo y hablarlo de esto pues en grupo. ¿Por qué no? Así que nada, pues vamos a empezar. Son las 8 en punto. Pues hasta las 9 vamos a estar aquí. Ok, pues ya sabéis, si tenéis alguna pregunta, la vais haciendo. Yo voy a empezar hablando de... Cuidado que se mueve la cámara. Me ha preguntado, y esto tiene que ver con un paciente que sufría un poco por una especie de preocupación con el tema de, ante un ataque de ansiedad, la posibilidad de volverse loco y de acabar en un manicomio. Eso es un miedo que mucha gente tiene. A ver que gire un poco este móvil, está un poco descolocado. Ahí mejor, ok. Entonces, claro, si alguien tiene miedo a volverse loco y que lo lleven a un manicomio, pues es un miedo infundado porque en España los manicomios no existen como tal. Eso es algo que se abolió en los años 70. Entonces el miedo es infundado. El miedo a que te lleven preso o algo así a un manicomio no tiene demasiado sentido. Como sí que existió, pues por eso sigue persistiendo en la cultura popular. ¿Qué es lo que te puede pasar si sufres, por ejemplo, algo muy grave de tipo psicótico? Si tienes un brote psicótico, si puede ocurrir que acabes en la planta de psiquiatría del hospital porque, bueno, necesitas bueno, que alguien te regule esos niveles de, bueno, a nivel de dopamina hay una alteración con el brote psicótico en la vía mesolímbica del cerebro y necesitas que eso se regule mediante antipsicóticos y lo que hacen es que durante como mucho 15 días vas a estar allí contra tu voluntad ingresado y luego no te pueden retener más tiempo. Al final el juez va a tomar esa decisión de tenerte ahí durante 15 días, pero no puede ni un segundo más. Podría haber el caso, pero muy extremo, de que permanecieses un poco más de 15 días, pero no es en absoluto lo habitual. Por lo tanto, ese miedo es infundado. ¿Qué pasará si estás más de 15 días porque necesitas más de 15 días para llevarte a la regulación? Pues entonces, si lo que has tenido es el despertar de un brote psicótico, por ejemplo, o algo más grave, pues te propondrán para, sencillamente para tipos de terapias más de tipo ambulatorio. Ambulatorio que viene a ser sencillamente el hecho de que vayas de forma frecuente de 8 a 2 o algo así a un dispositivo en el que te van a hacer tratamiento siempre voluntario, nunca contra tu voluntad. Eso ya se abolió, se acabó hace mucho tiempo. Con lo cual el miedo ese a que ocurra algo de eso está completamente infundado. Y genera mucha ansiedad, ¿eh? Genera mucha ansiedad eso. A ver. Así que si alguien ha tenido ansiedad alguna vez y le da miedo que tenga algún problema de ese estilo, de que lo encierren o algo así, como sí pasaba en otras épocas, porque sí pasaba, ¿eh? Hubo otra época que sí pasaba. Hoy en día no podemos temer a eso porque no va a ocurrir. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta relacionada con la psicología? A ver, esta lámpara que está un poco de más. Así, mejor. Mira, alguien, aquí abajo antes de subir, me he preguntado que cómo se me ocurre hacerme un café a las 8 y 5 de la tarde. ¿Qué opináis? ¿El café es un problema a estas horas? Y la verdad es que, bueno, ya que me lo ha preguntado,
la idea del café como tal no es precisamente recomendable, pero bueno, hay una hormona que tiene que ver con el café, que es la adenosina, y que en el cuerpo funciona como un método de regulatorio con tal de que al final llegue un momento, sí, sí, ¿verdad? Llega un momento en el que, a pesar de que tomes cafés, si tienes una acumulación muy grande de esa hormona, tu cerebro tiende a dormir al final, ¿no? Se va acumulando y durante el día, hasta que llega un momento que hay tal nivel de adenosina en el cerebro, uniéndose a esos receptores que compiten con el café, que llega un momento en que al final el sueño te arrebata al final y no puedes contra él. Entonces, si bebes café pero estás muy cansado, como es mi caso habitual, a mí no me afecta y no puedo dormir. Con lo cual no sería para mí un problema. El tema de la ansiedad y el café, por ejemplo, si está relacionado, si tienes ansiedad, no es recomendable porque sí te puede llegar a alterar un poco más de la cuenta. Yo tengo una hipoactivación constante, siempre estoy cansado y no, es lo contrario, necesito más activación. Con lo cual para mí no, nunca va a ser ese el problema. Más bien al contrario, si no me lo hago, me voy a dormir, básicamente. Vale. A ver si alguien se anima a hacer una pregunta. Mm, A ver, estoy mirando si hay alguna que se me haya perdido. A ver que no se me escape nada. Ahí está. Bueno, vamos a esperar a ver si a alguien se le ocurre alguna pregunta, porque para eso estoy, ¿eh? Para responder preguntas que se os ocurran. Alex, ahí estás. Nunca fallas. A ver, esta estaría... Mira, esta pregunta, por ejemplo. ¿Por qué me da ansiedad hablar de ansiedad? Buena pregunta. ¿Por qué me da ansiedad hablar de ansiedad? Pues bueno, al final lo que suele pasar con la ansiedad es que hay una constante evitación de eso que nos produce ansiedad, del estímulo que sea que nos produzca ansiedad. Entonces, claro, si lo estás evitando todo el día y alguien lo menciona o tú mismo te acuerdas por casualidad, ocurre que de repente se te dispara otra vez ese síntoma fisiológico de la ansiedad, que puede ser una palpitación en el corazón, una respiración más agitada de la cuenta, solo por el hecho de acordarte, te ataca otra vez y te vuelve a dar palpitaciones. Es muy frecuente. Es una cuestión desde luego, de la evitación. Por eso, con el tema de la ansiedad, no habría que evitar los síntomas que producen ansiedad. Si te da miedo hablar de ansiedad, ¿qué es lo que debemos hacer con tal de que no ocurra eso? Hablar de ansiedad con más frecuencia. Eso llegaría a un punto en el que el cerebro se acostumbra a tal nivel que ya pierde la capacidad de producir esa reacción. A ver, aquí tenemos una. ¿Cómo se puede gestionar emocionalmente el miedo excesivo al fracaso? ¿Cómo se puede gestionar emocionalmente el miedo excesivo al fracaso? Buena pregunta. A ver, que no se me escape ninguna, ¿eh? Vale, pues el miedo excesivo al fracaso. Yo entiendo también que el miedo al fracaso va a depender de altas expectativas, ¿no? De expectativas al futuro que deben ajustarse a lo que tú esperas de él, ¿no? Del futuro. Si no tienes expectativas, pues no te dolería tanto. Pero es cierto que el fracaso como tal es percibido como un fracaso solo en el caso de que, bueno, tú quieras percibirlo así. Si el fracaso lo consideramos esa capacidad que tenemos de asimilar el golpe y aprender de él y enfrentarnos de nuevo en el futuro con más fuerza porque aprendemos más, bueno, pues ya no será como tal un fracaso. El otro día hablamos también del éxito y curiosamente el éxito es como lo contrario al fracaso,
Nos preparamos muchas veces demasiado y con exceso para combatir el fracaso o para asumir el fracaso, y el éxito también llega a ser un problema, porque el éxito mal gestionado también nos lleva a, digamos, a una desregulación emocional, y muchos casos hay en los cuales alguien que tiene mucho éxito, en el preciso instante en el que tiene mayor éxito, que está en el sumum de su éxito, resulta que es cuando peor lo pasa. Es decir, tanto el fracaso como el éxito hay que aprender a gestionarlo. Y bueno, le ha pasado a mucha gente, grandes, famosos, importantes. Iniesta, cuando marcó el gol famoso aquel, es muy frecuente realmente. Y a mí personalmente también me ha pasado. Cuando he tenido mayor éxito académico incluso, me ha pasado que de repente empiezan a venir pensamientos pensamientos de tipo: lo que yo tengo es por suerte, no me lo merezco, yo no soy válido para merecer esto. Sí, 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 vienen pensamientos muy negativos porque no nos hemos preparado para el éxito. Por lo tanto, también partimos de la capacidad que tenemos de amoldarnos flexiblemente a lo que acontezca. Si es fracaso, lo aprendemos, lo consideramos como una forma de aprendizaje para el futuro. Y si es éxito, igual. Si es un éxito, tendremos que aprender a decirnos que ha sido gracias a nuestra capacidad y a nuestro esfuerzo, y no tanto a ese factor externo, esa suerte. Es como contrario a los pensamientos que nos vienen automáticos. Si bien esos pensamientos automáticos de he tenido suerte, habrá que generar otros no tan automáticos y con esfuerzo, que nos permitan amoldarnos a eso, a lo que está ocurriendo, adaptarnos emocionalmente a eso. Pero es complicado a veces, así que hay que trabajarlo. Muy bien, a ver si tenemos por aquí alguna más. Muy bien. Mira, otra pregunta que me han hecho es el tema de las pastillas en la psicología. La psicología en Estados Unidos, por ejemplo, el psicólogo sí que receta pastillas, sí que prescribe, al igual que el médico. En Europa no lo hace, y el especialista en las pastillas es, pues, por tanto, un médico. ¿Quién es un médico especialista en psicología? Pues el psiquiatra. Esa es la definición del psiquiatra. El psiquiatra es un médico como tal, y ese es el que receta porque estudia y se especializa en darte la pastilla apropiada, y no es nada fácil, ¿eh? Es la pastilla apropiada para tu edad, tu sexo, todo lo que tiene que ver con tu cuerpo y cómo se metaboliza los fármacos. Entonces, el psiquiatra hace un trabajo bastante complicado de ajustar esa medicación, teniendo en cuenta todos los efectos secundarios que se producen, y pues ir variando esos valores con tal de llegar al punto clave en el que, sin demasiados efectos secundarios, consigas ese efecto buscado con las pastillas, que puede ser regular los niveles de noradrenalina y serotonina relacionados con la depresión, o puede ser, pues, con los ansiolíticos, pues regular las benzodiazepinas. Al final son beta bloqueantes, y lo que intentan es que el cuerpo se acostumbre ¿vale? Que no despierte tanto el sistema nervioso autónomo. De esa manera, bueno, pues al final el psiquiatra pues participa, igual que el psicólogo, de la salud mental. Se trabaja de forma multidisciplinar muchas veces. Sí que es cierto que quizás se sobremedicalice problemas que no son realmente graves, que realmente no necesitarían de medicación en principio. Se da o se prescribe con cierta facilidad, incluso ya ni siquiera el psiquiatra, sino el médico de cabecera, porque lamentablemente pues es una solución eficiente, es decir, eficaz, y a la vez teniendo en cuenta los costes que supone la terapia psicológica. La terapia psicológica es cara, no te puede proveer el Estado de una terapia psicológica, pues, para todos por igual y de una forma sistemática. Entonces, ¿qué te da? Pues lo que puede,
lo que le es menos costoso, que es una caja de pastillas, que sí te la puede proveer. Porque una caja de pastillas de antidepresivos o ansiolíticos, los ansiolíticos un poco menos todavía, cuestan 5 euros al mes. Ese es el precio que vale una caja de pastillas frente a un psicólogo que de la seguridad social que tiene que estar trabajando semanalmente una sesión o varias sesiones, que pues evidentemente los costes son mayores y no puede proveer de todo eso a todas las personas que tienen síntomas de ansiedad y depresión en España, que llegan incluso a valores del 20% de la sociedad. Con lo cual, pues en principio, como no se puede, pues han optado por aportar bueno, pues esa vía psicofarmacológica, porque es lo que se puede hacer. Y es cuestionable, pero no, de momento no hay otra solución. De tal manera que al final el que tiene problemas psicológicos se ve empujado a el que puede, pues, acudir a una consulta privada. Y eso, pues, llega a tener demasiados problemas porque no todo el mundo puede o pues lleva a tener esos problemas casi elitistas a veces. Eso es una de las cosas a solucionar. Sí que es cierto que se intenta meter cada vez más plazas, pero no llega nunca a solventarse el problema, claro, evidentemente. Vale, a ver si tenemos alguna pregunta por aquí. Vale, el que haya llegado nuevo, estamos aquí para hablar de psicología, que cualquier pregunta que tengáis o alguna duda que hayáis tenido alguna vez relacionada con la psicología y queréis hacer, vale, pues para eso estoy aquí, para responder. A ver. Vale. El miércoles pasado estuvimos también haciendo un directo y bueno, tuvimos un poquito más de movimiento. A ver si os animáis a hacer alguna pregunta y avanzamos un poco más. Yo tengo aquí preguntas de todas maneras, pero me gustaría contestar bueno, a las que vayan surgiendo, ¿no? De las dudas que cada uno vayan teniendo. Mejor que las preguntas que pueda tener yo preparadas. A ver, por aquí. Ok, bueno, voy a ir a por otra, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre psicólogo y psiquiatra? La hemos visto, ¿vale? Mira, una pregunta que me han hecho alguien que no acude a consulta, ¿vale? Y es, ¿cómo sé si tengo que ir al psicólogo? ¿Cómo sé si tengo que ir al psicólogo? Bueno, pues ¿cómo sé si tengo que ir al psicólogo? Parece mmm, que se puede reducir a una cosa muy sencilla y es cuál es el nivel de malestar que tienes. En principio, como prevención, no estaría de más ir al psicólogo, pero no es tampoco no es tampoco necesario como tal. Ahora bien, hay un criterio en el DSM. El DSM es el manual de criterios diagnósticos de los trastornos psicológicos, que son más de 300 y picos, entre ellos pues todos los trastornos de ansiedad, ya sea el agorafobia o sea el trastorno de pánico, el ataque de pánico, son diferentes criterios para las categorías como la depresión mayor, etcétera. Son más de 300. Entonces, uno de los criterios que es común a todos, menos a uno o dos, nada más, de esos 300, es que haya un malestar clínicamente significativo o un deterioro social o laboral. Es decir, que si tú estás sufriendo, lo estás pasando mal, y como lo estás pasando mal, bueno, pues no te deja vivir, pues ese es un buen criterio para decidir ir al psicólogo, desde luego. Eso nos lleva
pues a tomar una decisión ya desde el punto de vista del malestar profundo. ¿Es recomendable ir antes de sufrir tanto y de que eso te conlleve un deterioro en el trabajo o a nivel académico si eres menor? Pues no, la verdad que no haría falta. Uno puede siempre prevenir. Se encuentra mal, tiene sentimientos de malestar y no acaba de solucionarlo. ¿Por qué no? Acudir como una forma incluso de, bueno, de aprender, de prevención, de aprender técnicas, herramientas específicas con tal de que cuando vengan los golpes, estar preparados. Desde luego se vivirá mucho mejor con esas herramientas que sin ellas. Solo que es verdad que muchas veces pues no hace falta. Es decir, si todo va bien, muchas veces no hace falta. Sencillamente uno tiene herramientas las que tenga, las que ha adquirido por la misma vida y no le ha sido necesario. Pero es cierto que cuando vienen problemas, el que está preparado lo vive mucho mejor. Tiene más capacidad de adaptarse a ese entorno. Con lo cual, pues sí parece una buena idea aprender ciertas cosas básicas. ¿A qué me refiero con cosas básicas? Bueno, pues la gestión emocional que está todos los días con nosotros sí que parece buena idea, no solo desde el punto de vista de la terapia, sino desde la educación. Parece que tiene sentido, pues que uno se instruya desde niño incluso en ese tipo de herramientas, con tal de vivir mmm, más estabilidad emocional, que la rabia no sea demasiado excesiva, que cuando algo perdamos no nos lleve a una tristeza excesiva también, e incluso que la alegría no nos lleve a una euforia también excesiva. Todas las emociones deben ser controladas porque sí nos puede llevar a problemas bastante profundos, tanto en la vida cotidiana como en catástrofes incluso más graves. Así que sí parece que eso, el control de las emociones como algo básico, sí parece ser que debería de meterse ya y ya se está haciendo. Y hay ciertos cambios a nivel educativo, eso sí que es cierto. Hay niños ya, mi hija incluida, que ya pues en el colegio se le habla de las emociones, a identificar sobre todo las emociones, no tanto a gestionarlas. Pero bueno, ya se trata de ese tipo de... Se trata con cierta naturalidad. Y eso parece muy interesante. Que un niño te diga, pues siento tristeza y la siento aquí, porque sienten ese nudo en la garganta que decimos, con una metáfora, pues bueno, parece muy interesante que puedan identificarla de esa forma y que no sea algo difuso que no saben muy bien qué es. Eso les permitirá de adultos tener más capacidad, es así, de sencillo. Y otras herramientas que pueden ser muy interesantes desde la prevención. Hemos hablado muchas veces de la asertividad. Hay muchas herramientas a tener en cuenta. Pero ir porque sí, por ir, tampoco es necesario. Y sin embargo, mucha gente viene solo por el aprender esas herramientas. Entonces yo no recomiendo ni tampoco digo que no vayan, pero me parece que la prevención está cogiendo fuerza. El acudir al psicólogo como prevención está cogiendo fuerza últimamente. Pero claro, partimos de la base de que pues las consultas, pues claro, son caras, la seguridad social no aporta demasiado en ese sentido. Claro, y nos lleva al final a lo mismo que decíamos antes, que se reduce a un grupo de gente que se lo puede permitir o incluso que los padres relacionados con niños sobre todo hacen un esfuerzo tremendo por llevar a sus hijos a un psicólogo o una psicóloga y eso pues es a costa de trabajar más de la cuenta y eso pues hay que tener en cuenta que la sociedad, el Estado, la sanidad pública debería aportar mucho más en ese sentido y no se ha centrado tanto en la sanidad, en la salud mental. Bueno, pero claro, es difícil a veces optimizar para todos y claro, cualquier profesor podría decir lo mismo, es que no se aporta tanto a la educación como a otros sectores, eso siempre pasa. Y encontrar cuál es el equilibrio de en qué se tiene que gastar el dinero, claro, pues depende de quién esté opinando, pues va a barrer siempre cada uno para su casa. Pero falta muchísimo por aportar a la salud mental desde la seguridad social. Vale. Uy, tenemos donadores y todo, qué maravilla. Muchas gracias a los que han donado una insignia. Vale, a ver, ¿alguien tiene una pregunta, alguna duda, algo sobre psicología
que hayáis querido hacer y, bueno, pues no os habéis atrevido quizá, o no hayáis acudido nunca a una consulta, no sepáis ni siquiera lo que es una consulta psicológica, que también puede ser, también me he visto muchos casos, o incluso pues que no creéis en la psicología, cosas así se ven a diario. Yo no creía en la psicología antes de estudiar, tampoco entendía lo que era, pero es normal, porque si no se entiende, pues es obvio que se desarrollen creencias irracionales al respecto de algo que no conoces, evidentemente. Y ya cuando uno conoce de un tema, pues claro, ya ve lo que es y puede opinar con más racionalidad. Vale. La semana pasada teníamos más movimiento de preguntas, ¿eh? Esta semana estáis más callados, no pasa nada. Yo tengo aquí preguntas a tope. Eso estaría, vale. A ver que cierra aquí, porque estoy escuchando gente abajo. Esto así. A ver. Me voy a quedar aquí hasta las 9, ¿eh? Así que no tengo prisa, ¿eh? Si alguna pregunta se os ocurre o os apetece, me la podéis hacer, ¿eh? Yo tengo alguna más preparada, no os preocupéis. No me voy a quedar callado. Vale, ya tenemos una por aquí. A ver. Hola David. Hola Mónica. ¿Qué es la bipolaridad y cómo se podría gestionar? Vale. La bipolaridad. Muy interesante porque hay mucho desconocimiento con esto, ¿eh? Con la bipolaridad, ¿eh? Si hacemos alusión a la creencia popular, estoy casi convencido de que el 80% de las personas dirían que la bipolaridad es esa persona que cambia demasiado rápido de emociones, que por la mañana está contento y de repente está triste, de repente está rabioso, de repente está contento. No es eso la bipolaridad. Claro, es una creencia popular errónea. La bipolaridad, el trastorno bipolar, más bien, bueno, es lo que se conoce como bipolaridad en realidad, es un trastorno que lo que pasa es que se están secuenciando diferentes episodios depresivos, por un lado, que duran alrededor de unos 6 meses de depresión, y después de pasar ese estado de depresión, hay un estado de transición en el que se está bien y luego se pasa a un estado contrario, que es el estado maníaco. El estado maníaco es ese estado de energía extrema y bueno, de hacer de repente de todo, de invertir dinero en cosas que no se te hubieran ocurrido, de apuntarte a 40.000 cosas, de estar excesivamente energético y lleno de vida hasta el punto de, bueno, pues de muchas veces de acabar en el hospital. Claro, es decir, la bipolaridad es un conjunto de episodios depresivos y maníacos. Claro, ¿qué tendrá que ver esto con esa persona que de repente está triste y a los pocos segundos está contento y a los pocos segundos está rabioso? No tiene nada que ver con la bipolaridad. Es más bien una creencia popular. A eso que mucha gente considera bipolar habría en realidad que ponerle su término correspondiente, que es más bien, diría yo, temperamental. Alguien temperamental sí se ajusta más a esa definición. Y quizá la gente se refiere a eso cuando habla de es que este es muy bipolar o esta es muy bipolar. Más bien es eso. Vale, ¿cómo gestionar la bipolaridad? Buah, ahí tenemos un trastorno de los más complicados de gestionar, ¿eh? Trastorno bipolar es muy complicado. Se hablan los dispositivos de trastorno mental grave, donde se categorizan o entran en tratamiento personas con trastorno de esquizofrenia, depresión crónica, y la bipolaridad está ahí entre los trastornos más graves. A nivel de farmacología es necesario siempre los fármacos. No se puede escapar de los fármacos cuando se trata de trastorno bipolar. Es para la vida. Entonces,
¿En qué se basa la terapia psicológica para un trastorno bipolar? Pues en todos esos momentos, todos esos episodios de depresión y todos esos procesos de manía van a haber que regular esa cantidad de conductas desadaptativas en las que, claro, uno está depresivo, no tiene ganas de hacer nada, tiene que luchar contra eso a nivel de pensamientos, a nivel de conducta, tiene que trabajarlo con tal de mitigar todos esos episodios que, como digo, duran hasta 6 meses. 6 meses de depresión y de forma cíclica y constante durante años. Se puede llegar a solucionar. No es que tenga cura como tal, pero sí se puede llegar a un estado en el que se regula. Por un lado, que el psiquiatra esté consiguiendo esa ¿cómo le llaman? Adherencia a la farmacología, a los fármacos, que se esté tomando de verdad, que se quiera tomar de verdad los fármacos, que consigamos convencerlo de verdad, y más allá de eso, que a través de la terapia psicológica, que muchas veces es en grupos, que consiga un nivel de adaptación tanto de regulación personal como social, que consiga un nivel de vida saludable. Y se puede conseguir eso, sí. Pero hablamos de trastorno mental grave, por lo tanto la terapia suele durar bastante tiempo, es ardua, es compleja y siempre de forma multidisciplinar. Multidisciplinar es como se trabaja, por ejemplo, en los hospitales, ¿no? Donde está el psiquiatra, está el psicólogo, está el terapeuta ocupacional, está el trabajador social, etcétera. Con tal de que al final esa persona acabe con una buena adaptación en todos los ámbitos. Y bueno, se consigue, sí, se consigue. Pero hablamos de años. En periodo en el cual a veces se pierde pacientes. Porque no acaban de ajustarse al tratamiento, porque no confían, porque tienen otros problemas. A veces se pierde. Claro, hablamos de dispositivos. Al principio hemos empezado el directo hablando, para que no estuviera desde el principio, de los dispositivos ambulatorios, dispositivos de trastorno mental ambulatorios, son aquellos en los que, claro, ya no se retiene contra su voluntad a la gente en manicomios, eso ya no existe, eso se abolió en su época, en los años 70, y ahora lo que están son dispositivos voluntarios, de verdad que voluntarios, claro, en los que se ayuda a las personas durante un periodo de tiempo en el día, es decir, de 8 a 2 o de 9 a 3, algo así, en los que se hace terapia psicológica y farmacológica y pues dinámica de grupos, etcétera, y luego vuelve a casa y al día siguiente vuelve como si fuera casi un trabajo, como ir al colegio. Y es muy interesante porque, claro, también se trabaja en grupo, sí, sí se consigue. En ELDA, en el hospital de ELDA hay un dispositivo de trastorno mental grave, ahí funciona muy bien. Y, por ejemplo, uno de los trastornos habituales por grave y por prevalente dentro de ese grupo de gente de trastorno mental grave, el trastorno de límite de la personalidad que hablamos en el anterior directo, que, bueno, pues es frecuente que al cabo del tiempo y con esfuerzo y con ese trabajo de grupo se consigue llegar a una regulación emocional muy interesante, muy interesante. Hasta el punto de que casi podemos considerar que ese problema ha desaparecido, que es el objetivo de la terapia a largo plazo. Pero si los trastornos esos de la personalidad y el trastorno bipolar, la depresión crónica, son trastornos que requieren mucho trabajo. Un trastorno depresivo común o un trastorno de ansiedad es tan... necesita de tanta terapia, no. Un trastorno de ansiedad requiere de unos meses de terapia. 2, 3 meses, 4 como mucho. Uno ya ha mejorado hasta el punto de considerar que ha adquirido las habilidades suficientes como para no necesitar más. Es así. Los de la personalidad, pues es otra historia y mucho más complejo. Vale. Espero que esté respondida esa pregunta. A ver, tenemos alguna más por aquí. Gracias por preguntar, Mónica. Vale, otra pregunta que tenía yo por aquí, que me han preguntado esta semana, es una pregunta que tampoco sé muy bien cómo contestar, la verdad, pero vamos a intentarlo. ¿Cómo puedo ayudar a un amigo o familiar que está pasando por un mal momento?
La verdad que la he leído hace un momento, no la he preparado. Prefiero que sea así. A ver, ¿cómo puedo ayudar a un amigo que está pasándolo mal? Yo creo que al final, cuando uno acude a consulta, y pasa mucho esto, que acuden a consulta y me dicen, esta persona, esta persona tiene un problema. Mi hermano, mi hijo, mi padre, quiero que le ayudes. No funciona así. No funciona así. De lo que se trata es de que uno puede ayudarse a sí mismo y aún así ya cuesta mucho cuando uno quiere ayudarse a sí mismo. Cuesta mucho porque son muchas cosas que cambiar, tanto creencias personales a veces difíciles de cambiar, porque hay barreras, porque hay... Buenas tardes, Miguel Ángel. Porque hay condicionantes, hay incluso estresores, hay complicaciones económicas, etcétera. Si ya cuesta que uno cambie, imagínate cuando alguien pide que cambie, por ejemplo, mi vecino, que cambie mi hijo, que cambie mi padre. Cuesta mucho trabajar desde ese punto de vista. Y algo muy curioso es que cuando alguien acude a consulta para decirme, quiero que cambies a esta persona, a este familiar, y acude este familiar a consulta, y si encima son menores, cuesta más todavía, son adolescentes, por ejemplo. Bueno, se da el caso, muy habitual, que llegan a la consulta, se empieza a plantear cuáles son los objetivos que solucionarían ese problema, cuál es eso que llamamos la alianza terapéutica, que es ese establecimiento de objetivos claros, definitorios de cuál es la solución, ¿vale? Se establecen esos objetivos y resulta que no coinciden con los objetivos que planteaba la madre o el padre o el hermano, el familiar que vino primero a consulta. Con lo cual es un problema. No se puede ayudar a otra persona si la otra persona no quiere ser ayudada, evidentemente. Es complicado trabajar desde ese punto de vista. Pero claro, cuando es el padre de un menor, de un adolescente, está preocupado, quiere ayudarle, es él incluso el que paga, ni siquiera es el adolescente el que se gasta el dinero. Eso complica muchas veces las cosas, ¿eh? Porque realmente el hecho de que no te cueste dinero a ti como tal te lleva un poco también a no implicarte tampoco, casi como ir al gimnasio, ¿no? El hecho de que hayas pagado 3 meses casi que te empuja a ir más, ¿no? Entonces cuando el adolescente acude a consulta, muchas veces no funciona algo porque no es él el que ha buscado ayuda, no es él el que se siente tan necesitado, sino que viene casi, si no motivado, obligado por el familiar. Y es que no coinciden muchas veces esos objetivos. Y tenemos ahí un problema. Si no coinciden los objetivos, ¿qué hacemos? Si resulta que lo que es una solución para el menor o para el familiar no es la misma que para el que viene a consulta pidiendo esa ayuda, ¿qué hacemos con eso? Pues a veces se llega incluso a conflictos en los que la solución de ese familiar no es, bueno, es incluso contraria a la otra. Pasa eso muy frecuentemente, con lo cual, claro, esta pregunta de cómo puede ayudar un amigo que está pasando por un mal momento, ¿cómo lo estás pasando tú con que tu amigo o tu familiar lo esté pasando mal? ¿Eso te lleva a pasarlo mal? El hecho de que los demás lo pasen mal enfrente tuya. Pues eso lo podemos solucionar. Eso sí. Pero cómo lo esté pasando tu amigo, a no ser que él quiera ser ayudado, pues es más difícil. Puedes escucharle, siempre ayuda escucharle. Eso sí, pero más allá de eso, ¿qué puedes hacer por él? Y bueno, ¿qué sería escuchar? Buenas noches. ¿Qué sería escuchar? Aunque parece un término como que todo el mundo entendemos, escuchar no es tan común. Yo no encuentro muchas personas en mi entorno, no he conocido muchas en general, que realmente escuchen con lo que implica eso, con empatía. Claro, cuando alguien acude a consulta, se encuentra frecuentemente que después de una primera sesión, sin haber hecho prácticamente nada, dicen, ah, qué bien me siento. ¿Y eso por qué ocurre? Y ocurre yendo al psicólogo o ocurre yendo incluso al curandero. Porque realmente algo se ha producido solo por el hecho de que a veces alguien te escuche. Y que te escuche implica muchas cosas. Implica, sobre todo, que la persona no se meta en la conversación. Que el que te escucha no se meta, que no meta su personalidad, sus expectativas, sus creencias, sus experiencias anteriores. Si yo te cuento, mira, lo estoy pasando muy mal, porque en mi trabajo tengo mucho estrés, tengo mucha presión, y de repente el otro que te está escuchando te dice, ah, pues yo el mío, madre mía, ¿qué te voy a contar? El mío es mucho peor porque, claro, no te ayuda eso.
Tú no quieres eso. Lo único que necesitas de esa persona en ese momento es que te escuche. Luego, si quieres, hablamos de ti. Claro, no se trata tampoco de algo unidireccional. Pero si tú necesitas que alguien te escuche, no necesitas que te den lecciones. No necesitas que te digan, tú lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. Y te pasa porque lo estás haciendo mal. Eso no lo necesitas. No te ayuda realmente. Y de esa manera, pues, si alguien, y yo conozco mucha gente, y que, bueno, que lo que le está pasando es que está en un entorno lleno de gente, lleno de amigos, lleno de familiares, pero no, hola Tiago, que no se siente realmente entendida o no se siente escuchada a pesar de estar rodeada de gente. Eso causa malestar, ¿eh? Gente que tiene muchos amigos pero siente que nadie le escucha, se produce mucho malestar, realmente. Entonces, por eso a veces el tener a alguien que te escuche, porque sí que hay gente que tiene ese don, que de verdad escucha sin meterse en la conversación. A ver, ¿y a qué me refiero con no meterse en la conversación? Si alguien te dice, pues mira, es que resulta que he discutido con, no sé, con un amigo muy importante, con un hermano, mi padre, y la otra persona, en vez de decirte, pues yo la semana pasada me pasó aquello, te dice, ah, sí, ¿y cómo ha pasado? ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con esto? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a llevar? Es decir, se preocupa por eso que estaba pasando de lo que estás contando. Se preocupa por eso. De esa manera estás conectando con la persona y le haces hablar de aquello en vez de cortarle en la conversación y hablar tú de lo tuyo, que es al final meterte de lleno en esa conversación. Eso no es empatía, eso no es escuchar. Cuando alguien escucha, de verdad que uno se siente muy bien. Y por eso digo que las consultas, en la primera conexión es esa. Que de repente hay alguien que se ha instruido en ello, que te escucha, porque te va a estar hablando de ti, de cómo tú ves eso que ha sucedido. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Qué opinas de cuáles son los factores que han influido? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo percibes tu entorno? ¿Cómo podrías incluso tú solucionarlo? ¿Cuál es la solución que propones? Y no tanto que yo te proponga la tuya, ¿no? Todo eso ayuda mucho. Y en la consulta, en la primera sesión, como digo, digamos que lo más recomendable ya como psicólogo, como un consejo a psicólogos, yo recomiendo aquello que una psicóloga que se llama Linehan, de nombre no me acuerdo ahora, si alguien que estudia psicología se acuerda que lo ponga por ahí, sé que de apellido era Linehan, proponía que a la hora de hacer una consulta, y esto yo lo he experimentado con mis pacientes, es muy beneficioso, un psicólogo no puede solo escuchar. Esa es una queja que he recibido muchísimo, muchísimo en pacientes que vienen de la pública. Pacientes que me dicen, yo estuve en la pública, estuve en una consulta del psicólogo, solo me escuchó, la siguiente consulta la tuve a los 4 meses o a los 3 meses, voy otra vez y vuelvo a contarle mi historia y otra vez me escucha, pero tampoco me dice nada. Con lo cual llegan a un punto en que dices, bueno, ya, pero me siento mejor porque me he desahogado. Alguien me ha escuchado enfrente mía, genial. Pero después, ¿qué? Pues esta psicóloga, esta Linehan, proponía que si tú solo escuchas, la persona se sentirá entendida, pero no está solucionando nada de su problema. Y al contrario, lo mismo, si tú vas a un psicólogo o a un amigo incluso también, que es lo que suele hacer, y el psicólogo o el amigo te dice, tú tienes que hacer esto, esto y esto, tú lo que tienes que hacer, quizá el psicólogo te lo va a decir con más criterios científicos de métodos que sabemos que funcionan, evidentemente, pero desde luego te estará imponiendo cuál es la solución. Te dice solo aquello que debes hacer. También eso es un problema. Y también se sabe, mediante estos estudios de esta psicóloga, que no es tan efectivo. Que sencillamente la primera consulta se base en eso. ¿Qué es lo que sí funciona mejor para que hagamos ese balance de las dos? Que haya de las dos cosas. Que haya esa mezcla de un primer... Ahora hablamos del insomnio. Que haya un primer establecimiento de qué es lo que te pasa, de escuchar, de recibir al paciente, de hablar de su problema, no tanto de lo que ha pasado como tal, sino de cómo ha vivido la persona aquello que está pasando, que es lo más importante de lo que ocurre en la consulta. Y luego, una vez ha ocurrido todo eso, una vez ya se ha manifestado todo eso, entonces es cuando uno ya hace el trabajo de, bueno, de resumir todo eso, de exponerlo y decir, vale,
teniendo en cuenta todo lo que me has contado, el objetivo sería este, y para este objetivo o estos objetivos tenemos estas opciones. Vamos a hacer esto, esto y esto. Si no funciona, aplicaremos esta otra herramienta, esta otra técnica, etcétera, hasta que algo funcione, mejore y los síntomas desaparezcan. Esa es un poco la rutina habitual y más efectiva a la hora de tratar. Y es lo que se suele hacer en la consulta, sobre todo las consultas efectivas. Vale, me preguntaban por aquí. eh, Preguntaban por aquí sobre el insomnio. Vale, el insomnio. ¿Qué se puede hacer con el insomnio? El insomnio dependiendo de que sea, de por qué sea el insomnio, porque el insomnio puede ser, ay, el insomnio puede ser por tanto porque cuesta iniciar el sueño, que se tarda más de media hora en iniciar el sueño, o puede ser también porque se despierta uno con demasiada frecuencia. Hay muchas herramientas para eso, muchas terapias específicas para cada uno de los problemas del sueño, que son varios, no solo es el insomnio, también es la hipersomnia, que es el estar todo el día cansado, con sueño todo el día. Para el tema del insomnio de mantenimiento, que sería ese que te despiertas frecuentemente, vamos a hablar de terapias específicas y de consejos específicos de qué podéis hacer. Con tal de que si aplicáis esto tan específico y funciona, tendréis el problema resuelto. Que no funciona, bueno, pues habrá que aplicar otras herramientas, ¿vale? Y para eso estoy dispuesto a ayudaros cuando haga falta. ¿Qué se hace con el insomnio cuando es el inicio del sueño el problema? Cuando es el que me cuesta mucho dormirme cuando entro en la cama. Hay por ejemplo, sabemos que en un rango de, digamos, de... Espera, que estoy escuchando mucho ruido de fondo. Vamos a cerrar esta puerta. Ay, catástrofe, espérate. Así. Ahora. Tengo mucho público ahí abajo. Así, un momento. Así. Ok, vuelvo a estar aquí, ¿eh? Se me ha caído el móvil. Como llevo dos porque estoy en TikTok e Instagram, estoy aquí un poco pues eso, como puedo. Vale. Ok, entonces en el insomnio vamos a ver cosas concretas para el tema del inicio del sueño. Se sabe que hay herramientas específicas que funcionan más que otras y entonces en la terapia se aplica la que más funciona y de ahí para abajo, de ahí a la que va funcionando menos hasta que algo empieza a funcionar. Se sabe que el control de estímulos es una terapia efectiva que se basa pues en algo muy sencillo de solucionar. Básicamente es controlar aquellos estímulos que sabemos que están relacionados con más activación a la hora de dormir. Evidentemente, ¿cuál va a ser? Pues no tomar café a ciertas horas de la noche, no hacer ejercicio a determinadas horas porque también activa demasiado. Y más allá de eso, por ejemplo, si tenemos una televisión en la habitación y eso nos estimula más de la cuenta, uy, se me cae el móvil, y eso nos estimula más de la cuenta, pues eso también habrá que tener en cuenta la posibilidad de quitar la televisión porque es un elemento activador. Fijaos que la televisión en la habitación, y ya no la televisión, sino por ejemplo tener el móvil en la habitación, verlo un rato en la cama, ¿no? Va en contra de eso que debe producirse fisiológicamente cuando uno entra en la cama. Uno entra en la cama y automáticamente en su cerebro debería de reaccionar como desactivación, que respondiera de forma automática a he entrado en este contexto, he entrado en el sobre y mi cerebro debe darme desactivación, solo por entrar en la cama. Claro, pero si tú entras en la cama y en el momento en el que entras en la cama te estimulas viendo la televisión o viendo el móvil con vídeos que te hacen gracia o que te activan porque son estimulantes, estaremos yendo en contra de aquello que buscamos, que es que la cama esté en nuestro cerebro asociada a desactivación. Con lo cual, control de estímulo sería aquello en el que regulamos todos aquellos elementos del entorno que nos permitan facilitar el sueño. Y digo facilitar el sueño porque uno no se puede dormir. El sueño no se puede provocar de forma voluntaria. Es curioso, pero no se puede. Lo que se puede es favorecer todo lo que conlleve la activación para que uno tenga las condiciones óptimas y que de repente, sin previo aviso, uno se duerma. Por ejemplo, si hay
hay una habitación con mucha calor, pues bueno, pues poner aire acondicionado, o lo contrario, si hace mucho frío, poner una estufa. Es decir, eso es control de estímulos, ¿vale? Vale, pero más allá de eso, ¿vale? Porque eso es demasiado evidente y mucha gente lo hace, mucha gente lleva a cabo todo esto y sin embargo no le funciona. Vale, ¿qué es lo que más funciona para iniciar el sueño? No para iniciar el sueño, sino cuando tiene ese problema, que no inicia el sueño con facilidad. Lo que más funciona es la restricción del sueño. Qué es esto? Uno debe calcular, y para esto pues hay tablas, hay formas de hacerlo sistemático, de que todos los días pueda medir más o menos cuánto tarda en dormirse, cuando se levanta, ¿vale? Cuando uno a lo mejor está en la cama una hora para dormirse y resulta que se ha despertado entre medias no sé cuántas horas, al final uno puede calcular cuánto tiempo realmente ha estado durmiendo cada día, ¿no? Y al final saca una media semanal de cuánto ha dormido, etcétera, ¿no? Si al final uno establece que, que ha dormido 5 horas, por ejemplo, solo 5 horas, lo que debe hacer para solucionar ese problema, por un lado, evidentemente, no compensar con siestas después, ¿vale? Pero la restricción del sueño nos lleva a que luego establecemos con ese dato, con esas 5 horas, que el dato que hemos sacado, si son 3, pues son 3. Es que vamos a permitirnos solo estar en la cama el periodo de tiempo que sabemos que nos dormimos. Es decir, bueno, si nos despertamos a las 7 de la mañana, vamos a entrar en la cama, por tanto, si solo dormimos 5 horas, a las 2 de la mañana. Y solo a las 2 de la mañana vamos a entrar en la cama. Y claro, cuando empiezan a cambiarse estas cosas, que funcionan muy bien, habitualmente vamos a encontrarnos que, claro, empezamos a tener problemas desde el principio. Pero, claro, hay que pensar siempre en que estamos en una transición, buscamos una solución y para empezar notaremos algún tipo de problema, evidentemente. ¿Por qué? Porque queremos dormir, porque al día siguiente trabajamos, por ejemplo, y nos asusta el cómo voy a dormir a las 2 de la mañana si tengo que trabajar mañana. Pero es que de todas maneras estás durmiendo 5 horas, o 3 o las que sean, ¿no? Entonces tenemos que hacer cambios, tenemos que estar dispuestos a cambiar cosas. Y cuanto más uno sufre, más dispuesto está a cambiar cosas, evidentemente. Entonces, cuando cuesta mantener el sueño, perdona, mantener, ahora vamos a eso. Cuando cuesta iniciar el sueño, restricción del sueño, ¿vale? Limitar el tiempo que se duerme a ese periodo de tiempo en el que podemos dormir, abrimos la ventana del dormir. Si entramos en la cama a las 2 de la mañana, como hemos establecido, y tardamos más de 15 minutos en iniciar el sueño, nos tenemos que levantar de la cama, hacer algo que nos relaje, algo que no nos estimule demasiado, algo que, como leer un libro, algo que, en fin, lo que sea, y otra vez, cuando notemos sueño, volver a entrar en la cama, solo en el periodo de tiempo que tenemos establecido que podemos estar en la cama. De tal manera que estamos cargando biológicamente de esa hormona del sueño, de la adenosina, estamos incitando al cerebro a tener cada vez más cansancio con tal de provocar eso que buscamos, que es el sueño. Eso para el inicio. Para el mantenimiento del sueño, algo muy interesante, que yo he aplicado, no tanto porque la mayoría suele tener problemas con el inicio, no tanto con el mantenimiento, es una terapia muy interesante, que es los despertares programados. Cuidado con esto, despertares programados. ¿Qué sería esto? Que si siempre partimos de la base de registrar qué está pasando, si uno registra que más o menos siempre se despierta a las 3 de la mañana, a las 4, más o menos, ¿no? Uno establece una media y sabe más o menos cuánto en qué periodos o qué tiempo. Y muchas veces tiene que ver con los ciclos del sueño. El ciclo completo dura 4 o 5 horas, pues bueno, quizá cuando acaba ese primer ciclo y empiezas en la fase uno del sueño, estás quizá más sensible a despertarte si hay un ruido, quizás esté pasando eso. Entonces puede ser que a las mismas horas siempre te despiertes. Entonces, si está pasando eso, lo que funciona muy bien es que alguien que esté contigo, un familiar, en niños pues sería los padres, es que te programas esos despertares de manera, eso, programada, valga la redundancia, si estás solo, pues con una alarma. De tal manera que si sabes que a las 3 te despiertas, te pones la alarma a las 3 menos cuarto, o alguien te despierta suavemente, solo que te despiertes y ya está, y luego te vuelves a dormir. Entonces estaremos provocando un cambio que suele funcionar muy bien. Es solo despertarte, solo el hacerte, oye, despierta. Cuando tomes conciencia de que estás despierto, lo vuelves a dejar que se relaje y se duerma.
y eso suele provocar un cambio, una diferencia. Es muy interesante esta terapia y suele funcionar muy bien. Oye, si alguien tiene problemas de insomnio y quiere saber más cosas, de todas maneras, la semana que viene seguiré haciendo más directos, seguro. Bueno, al final tenemos aquí gente, ¿eh? A ver si tenemos alguna pregunta que se me haya escapado por aquí. Que por cierto, hablando de los problemas del sueño, una terapia muy interesante. Decías que te cuesta coger el sueño. Para niños que tengan pesadillas, y digo niños porque las pesadillas suelen ser más frecuentes en niños. Cuando uno va haciéndose más mayor, va reduciéndose la cantidad de pesadillas que tiene. Pero para que tenga niños y quiera hacer algo contra pesadillas frecuentes, sobre todo con aquellas pesadillas que se repiten, porque algo le causa miedo, tiene miedo a algo concreto, algo que se hace y que funciona, es la... Me río porque es interesante, es súper súper narrativo esto. Y es que se coge una hoja y se apunta, bueno, a ver, me ha pasado tal, y uno registra ese sueño, siempre partimos del registro, en psicología es súper esencial el registrar todo lo que está pasando. Uno apunta en una hoja cuál es ese desarrollo del sueño habitual y no sé, pues de repente pues aparece un monstruo que me come o que me lleva, ¿no? Que de alguna manera viene un monstruo, me secuestra, me separa de mis padres, algo que pasa mucho en niños, lo que sea lo que sea. Y una vez tienes la historia narrada en una hoja, lo que intenta es... Ay, ¿qué está pasando aquí? Que se me va. Uy. Ah, vale, nada. Nos da tiempo. Tenemos 5 minutos, ok. Eh, lo que hace con esa narración que ya tiene desarrollada... Ay, espérate, un segundo. Que se me va el TikToks. Ay, ok. Ahora, no se me va. Lo que se suele hacer con esta narración es, ahora vamos a, de forma consciente, estamos despiertos hablando del sueño, y vamos a buscar una conclusión a esa historia que va a cerrar esa historia. Ahora voy con esa pregunta. Es decir, si el sueño recurrente es que un monstruo viene y me secuestra, me separa de mis padres y entonces me despierto porque me da mucho miedo, etcétera, vamos a generar una historia escrita también en la que pues pasa algo que soluciona ese problema. Yo que sé, aparece tu superhéroe favorito, aparece Batman y le da al monstruo con una herramienta de esas que lleva tan guays, lo tira al suelo y al final le llevan brazos a la cama de sus padres. Eso solucionaría ese problema y lo imagina. El niño imagina esa escena y la imagina un rato, piensa en ella de forma frecuente, de tal manera que incluso cuando empieza a dormir piensa en ella, de tal manera que un poco lleva eso a trasladarse al sueño y soluciona de verdad el problema porque el niño ya no está tan preocupado. Es muy interesante esa terapia. Vale, estamos acabando ya. Tengo aquí una última pregunta. ¿Qué significado puede tener que sufras? A ver, porque tengo tantas cosas en medio. Muchas pesadillas y que sean repetitivas. A ver, respecto de las pesadillas y de los sueños en general, que se ha hablado mucho en psicología no científica, es decir, en psicoanálisis se habla de que cierto elemento del sueño significa X. El mar significa el útero de la madre, el no sé qué. Realmente todo eso no tiene evidencia científica ninguna, cero. Y lo que sí sabemos es que hay ciertas partes del cerebro que se activan cuando estás soñando y que tienen que ver con áreas específicas relacionadas con la motivación, con la preocupación. Es decir, si algo te preocupa, evidentemente se va a repetir más en los sueños. ¿Qué significa? Sencillamente que te preocupa aquello. Si eso lo solucionas, dejarás de verlo en las pesadillas de forma tan repetitiva. Pero no habría que entender los sueños o las pesadillas de forma simbólica de que signifiquen algo que tú no entiendes, pero hay que desentrañar de alguna manera. No hay que percibirlos jamás de esa manera porque nos lleva a errores.
sobre todo cuando es alguien externo que viene a interpretarlos por ti. Eso te mete en un problemón y es como muy hermenéutico, muy interpretativo, que cada uno te dirá una cosa, pero no lleva realmente a ninguna solución. Que alguien te diga, sí, eso significa lo que sea, y tú dices, ah, claro, sí, porque a mí me pasó. Y entonces entras en esa dinámica en la que solo porque tú participas de querer que eso de verdad sea así, solo por eso llega a funcionar. No tiene ninguna evidencia. Pero realmente que algo se repita viene a ser porque te preocupa. Realmente viene a ser porque te preocupa. Habría entonces que solucionar aquello que te preocupa si eres un adulto, pero si es un niño y no lo puedes solucionar, intenta eso. Incluso si eres adulto, inténtalo porque yo lo he probado eso. Yo tenía muchas pesadillas con el mar, con el océano profundo, lleno de monstruos, algo así que no tiene que ver con el mar real, lleno de corales y de peces bonitos, sino más bien el océano profundo. Y yo me he imaginado esta solución narrativa de forma constante y pensar en ella de forma consciente y funciona muy bien. Son herramientas muy interesantes y que han demostrado su eficacia, con lo cual es bastante de recibo aplicarlas sabiendo que funcionan, ¿no? Bueno, creo que vamos a ir cortando, son ya las 9. Yo me lo paso muy bien haciendo estos directos. La semana que viene volveré a hacer otro, así que el que quiera, tenga alguna pregunta, que la piense y para la semana que viene volveré otra vez el miércoles a las 8 porque tengo este rato y lo quiero dedicar a esto, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias a todos y el que... Ah, hola. Y el que, bueno, que si queréis seguirme en Instagram, TikTok, estoy en las dos, aquí con un poco de jaleo porque tengo aquí los dos móviles y un poco de follón, pero no pasa nada. La semana que viene volveremos otra vez, seguramente, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos, gracias por los me gustas, veo por aquí muchos me gustas y ha sido un placer. Nos vemos entonces la semana que viene. Adiós, adiós a todos, gracias por uniros.